Ya. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Tenemos un mixto hoy. Empezamos presentándonos como siempre. Yo soy Candela, soy de Alterrativa. Y bueno, este proyecto de Misión Eco, este mes hemos decidido que sea el desperdicio de alimentos por diversas razones. Primero porque nos interesa y nos preocupa. También porque este mes se celebraba, si no recuerdo mal, el Día Internacional del Alimento, ¿verdad? Y nos parecía también un tema interesante, viendo que ya dentro de poquito llegan las Navidades y empiezan a haber muchas festividades en torno a la alimentación, pues bueno, en buen momento para recordar algunas cositas y poner en marcha nuevos hábitos relacionados con esto. Como os decía, yo soy de Alterrativa, tengo un proyecto en el que me dedico a ayudar a pequeños empresarios y autónomos a hacer más sostenibles sus proyectos. Y bueno, esta emisión Eco nació con Arti, que ahora se presenta ella, en el que bueno, decidimos crear un espacio virtual en el que pudiéramos unir la conversación, el aprendizaje y la sostenibilidad. Si quieres, Arti. Vale, bueno, pues yo soy Arti, tengo un espacio coworking en Tenerife y estamos pues intentando implementar medidas sostenibles en el espacio. Conocí a Candela como coworker ahí y me pareció buena idea pues que pudiésemos hacer este proyecto juntas, ¿no? Pues cada mes tratar un tema diferente, contar con la colaboración de un experto que nos pueda aclarar dudas y ayudarnos a incorporar lo que sería pues hábitos sostenibles. Y bueno, pues este mes, como dijo Candela, pues vamos a tratar ahora sobre el desperdicio de los alimentos y agradecemos la colaboración de Laura del proyecto Yo no desperdicio. Y pues Bienvenida, Laura. Sí, hola a todas y todos y gracias por este encuentro. Como decía Arti, yo vengo de una iniciativa que se llama Yo no desperdicio, pero que está enmarcada en el trabajo que hacemos en una ONG. Entonces, comparto la presentación para ya contextualizar el tema, ¿vale? Genial. A todos los que estáis conectados, si a lo largo de la emisión os van surgiendo dudas o queréis aclaraciones o simplemente participar de vuestros propios conocimientos, sin problema alguno, nos vamos adaptando tanto por el chat o si queréis poneros cámara o audio, ¿vale? Sí, pueden activar el micro sin problema. Exactamente, podéis activar el micro sin problemas y por aquí estamos, a lo que queráis también vuestras dudas o lo que sea. Vale, ya veis la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Vale, muy bien. A ver, voy a poneros así, porque si no. Vale, muy bien. Pues bueno, como os decía, yo vengo de la ONG de Cooperación Internacional en Raíz a Derechos. En particular, tenemos esta iniciativa que se llama Yo no desperdicio. Entonces, para un poco contextualizar, nuestra ONG es de cooperación internacional y lo que hacemos es llevar proyectos en diferentes países de África y América Latina, sobre todo centrados en promover el derecho a la alimentación, a la salud y el agua, pero muy particular en estos últimos años en el derecho a la alimentación. Entonces, de ahí viene, de esa relación, nuestro trabajo con el desperdicio de alimentos. Entonces, primero vamos a intentar aclarar qué es esto del desperdicio de alimentos, porque a veces oímos pérdida, oímos desperdicio y a veces, bueno, es una matización más que nada teórica. Según el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el desperdicio sería cualquier alimento del tipo que sea, ya sea una manzana, un filete, que se haya producido con el objetivo de alimentar de consumo humano, pero que por diferentes razones acabe en la basura, ya sea al principio de la cadena alimentaria o al final. Es decir, ya sea en el campo, por una manzana que acaba en un contenedor, por lo que sea, o en mi casa, los espaguetis que me han sobrado y que tiro. Entonces, depende, o sea, se puede producir a lo largo de toda la cadena. Es verdad que tanto la FAO como el Comité de Seguridad Alimentaria a veces utiliza dos conceptos. Uno sería el desperdicio y otro las pérdidas. Pues el desperdicio se suele hablar, aunque nosotros en esta charla y generalmente hablamos de desperdicio en todas las fases, pero a veces podéis ver en algún sitio que pone pérdida y la diferencia es que las pérdidas, lo que se consideran pérdidas de alimentos, se produce al principio de la cadena alimentaria, es decir, pues en la producción, en la cosecha, en la fabricación, y el desperdicio es lo que se produce en las fases finales.
sea, en el comercio, en el supermercado, en la tienda, en nuestras casas, en el restaurante. Entonces, como podéis ver, cuando se analizan los datos, que no hay muchos, por desgracia, se ve que el desperdicio se produce en todas las cadenas y que las causas son diferentes. Claro, no es lo mismo las razones por las que yo a lo mejor acabo tirando un paquete de galletas que lo que tira el productor en una fábrica de patatas fritas. O sea, las causas van a ser diferentes y también las soluciones son diferentes. Y luego también explicar, esto parece como muy complicado, pero vamos, es bastante sencillo, que las razones por las que yo desperdicio a lo mejor en mi zona de actuación no tienen que ver con motivos propios, sino que tienen que ver con motivos que se han producido antes de llegar a mí el alimento. Por ejemplo, si yo tiro 8 yogures que por lo que sea han pasado la fecha de consumo preferente, ya no los quiero consumir, y es porque yo cuando fui al supermercado compré un montón dejándome llevar por una oferta, en realidad la causa no viene de mi mala, también viene de mi mala gestión, pero la causa viene de que en el supermercado había una oferta para que me llevara más comida. Bueno, entonces para que entendáis, a veces, aunque yo lo esté tirando en mi casa, la causa puede venir de antes. O, por ejemplo, un supermercado que tira algo de comida, pues la causa puede ser de anterior, ¿no? Por eso es bastante complicado y es muy importante que haya cierta coordinación entre todas las fases de la cadena. Claro, en cualquier momento podéis interrumpir, preguntar, lo que sea, ¿eh? No, me parecía muy interesante que especifique que es aquel alimento que se ha creado para ser consumido, porque a veces con todo el tema este del zero waste, de reducir los residuos en casa, que está muy bien, el aprovechar, por ejemplo, todos los restos de las comidas, raspas de pescado, ciertas cosas que no son de consumo directo, digamos, y que se pueden pensar que también es desperdicio de alimento. Claro. Sí, claro, pero no. Claro, eso es. Eso, o sea, el desperdicio es lo que se puede comer. Luego hay matices, de hecho, cuando desde nuestra organización estamos haciendo investigaciones sobre el desperdicio en los hogares, sobre todo hemos hecho en la zona de Euskadi, ahora en Valencia. Entonces, cuando invitamos a la gente a participar en una investigación y tiene que apuntar durante una semana lo que ha desperdiciado, ¿no? Para luego hacer los cálculos, claro, tenemos que hacer una diferenciación. Pues, por ejemplo, una cáscara de plátano, ahí no sería un desperdicio. Eso no se va a poder consumir. Por ejemplo, claro. Surgen, claro, ciertos problemas, por ejemplo, en un pueblo. Pues en un pueblo normalmente mucha gente solo cocina lo blanco, pero es verdad que se podría cocinar todo. Ahí entra un poco también ese matiz. Así que cuando hablamos nosotros de desperdicio, estamos hablando pues no de la cáscara ni de las hojas verdes del puerro, hablamos del plátano que se ha puesto pocho y se ha acabado tirando, o de la manzana que se ha podrido, o de algo que se me ha caducado, o las sobras de mi plato, etcétera, ¿no? Claro. Porque puede haber confusión. Lo bueno de, por ejemplo, de utilizar las espinas de los huesos que se utilizan, o utilizar la cáscara de las patatas, es que al final es el aprovechamiento máximo y eso implica menos contaminación, ¿no? Para el medio ambiente, por lo que luego vamos a ver, a no ser que lo compostes. Si tú esas mondas de la patata o la cáscara del plátano, aunque no todo se puede compostar. Pero si solo compostas, estupendo, pero si no lo haces, al final eso acaba emitiendo gases de efecto metano, que bueno, luego le damos una pasada a eso. Entonces, cuando hablamos del problema del desperdicio, las cifras que voy a deciros es en toda la cadena, o sea, tanto en las primeras fases, producción, cosecha, como al final. Entonces, se calcula que no hay muchos datos, de hecho, por primera vez lo calculó la FAO en el 2011, que se tira en torno a 1.300 millones de toneladas, ¿no? A lo largo de toda la cadena alimentaria en el mundo, que es más o menos 1/3 de los alimentos producidos. Es decir, pues siempre cuando vamos a un colegio y los solemos explicar así, ¿no? Con los niños y niñas o chicos y chicas, es que, claro, más o menos, aproximadamente, de cada 3 alimentos que producimos, 1, por diferentes razones, y acaba en la basura. A lo mejor en mi casa o a lo mejor en la fábrica, pero bueno, es como muy, si lo visualizas y piensas, ostras, de 3 alimentos que producimos, 1 acaba en la basura. La cifra de la Unión Europea sería esta que pone aquí, de 88 millones de toneladas, y el estudio que analizó lo que se desperdiciaba en los diferentes países de Europa, analizó también que en España eran más o menos lo que estábamos tirando, eran 7,7 millones de toneladas de alimentos. Que bueno, esto es un dato estimado.
Seguramente, de hecho, se cree que es más, porque muchas veces todo lo que se desperdicia en el campo, o sea, lo que no se llega a cosechar, todas esas manzanas o naranjas o plátanos, que ni siquiera el productor llega a recolectar, eso muchas veces no está cuantificado. De hecho, en los estudios que se hacen a nivel internacional, o no sé si os suena de la Agenda 2030, pero no considera eso. O sea, que imaginad y sabemos... La cantidad. Claro. No sé, bueno, yo es verdad que como estoy de ciudad y tengo poca cercanía con el campo, pero cuando preguntas a alguien que vive en el campo, cuando hemos ido a dar alguna charla en un ámbito rural, ellos y ellas saben perfectamente que cuando tú cosechas mucho se queda, pues porque va rápido, hay de hecho diferentes motivos, manzanas que no se ven, manzanas que se han caído al suelo, manzanas que están un poco feas y ni siquiera las coges, ¿no? Bueno, manzanas, puedo decir algo. Sí. Entonces, estos datos incluso seguramente sean bastante discretos, o sea, no, seguramente se esté desperdiciando más de lo que creemos, ¿no? Uh-huh. En España en particular, bueno, en Europa, porque claro, no en todos los países se desperdicia igual, ¿vale? En los países del sur global o países en desarrollo, como lo queráis definir, se desperdicia más al principio de la cadena alimentaria. Lógico, porque las infraestructuras quizás son peores, pues carreteras peores, sistemas de refrigeración no tan buenos como aquí, entonces al final pues la comida se desperdicia más en esa parte. En cambio en nuestros países que el acceso a los alimentos en general es fácil, en general, porque también hay que recordar que hay poblaciones que no pueden acceder a alimentación normal todos los días, pues se produce al final de la cadena alimentaria, es decir, en el consumo, ¿no? Entonces, esas son más o menos las cifras y lo que se considera, lo que se ha estimado es que el desperdicio mayor se produce a nivel consumidor y consumidora, o sea, es decir, en nuestras casas, ¿no? Somos nosotros desde nuestras casas, que por las razones que podemos ver luego y que seguro que ya habéis pensado, porque seguro que ya habéis pensado por qué tiro yo en mi casa y sabéis por qué es, pues por esas razones somos como la parte de la cadena que más tiramos en los países de Europa, enriquecidos o bueno, del norte global, como lo queráis definir, ¿no? Vale. Aquí el que ponías industria es un 39%, industria también es la parte, o sea, agricultura. Sí, eso es. Desde ahí. Eso es. Todo, esa es. Lo que pasa que luego, también os digo, a veces encuentras estudios y nos volvemos un poco locas porque hay algunos estudios que lo diferencian industria de procesamiento y a veces incluso los datos no concuerdan. Nosotros siempre escogemos este porque es el que creemos que es más riguroso, era de Eurostat, pero es verdad que hay otros datos, porque como os digo, en esto hay pocas mediciones y hechas de aquella manera, ¿no? Cuando luego se analizan los estudios no son demasiado rigurosos, pero claro, son los datos estimados con los que podemos trabajar y los que tenemos. Exacto, o sea, podemos ver la proporción, ¿no? Por lo menos de, o sea, en industria, consumidor, o sea, en relación a cada uno, podemos ver las proporciones y eso también eso es. También hemos de decir que la distribución, por ejemplo, que son los supermercados y los comercios, muchas veces no hacen mediciones, o sea, esto es como una estimación. De hecho, resulta muy difícil que las empresas, porque claro, da una mala imagen, digan o publiquen los datos del desperdicio, ¿no? Les cuesta hacerlo y es lógico, ¿no? Porque vienen en contra de su... que debería ser como que lo hicieran visible y también además mostraran... Transparencia. Claro, sí, su transparencia y su responsabilidad, ¿no? Yo pues desperdiciamos esto y están, porque ya hay muchas empresas que están reduciendo el desperdicio y para ellas es importante. Pero es verdad que hay un poco ahí como de ocultamiento, entonces es estimado. Quizás sea más, quizás no sea 5%, pero los datos que tenemos son los que, o sea, esto es lo que tenemos. Vale. Yo es verdad que considero que seguramente en algunas fases, en algunos sectores, el desperdicio sea mayor. Seguramente. Y bueno, hablando del desperdicio en los hogares, siempre hablamos de esto porque, bueno, para empezar hay que olvidar, porque es como que cuando decimos un 46% del desperdicio en los hogares, como que nos tendemos a culpar a los consumidores y consumidoras, cuando es lo que os decía un poquito antes, que es en realidad a veces cuando tiras, no solo los motivos están en tu forma de actuar, sino que ha habido otras acciones que te repercuten, ¿no? Y hacen que tires más. Que bueno, algunas las podéis ya ir pensando. Y el problema es que el desperdicio en los hogares en los últimos años pues, ha aumentado. Desde el 2015 más o menos
el Ministerio de Agricultura y de Alimentación hace un informe del consumo, o sea, lo que consumimos los españoles y españolas, ¿no? Que se consume más de bebidas, dónde se consume, y luego también en particular hace un pequeño informe del desperdicio de alimentos. Entonces, lo que vimos es que desde el 2014 empezó a descender y que estos son millones de kilos y litros de alimentos, pero a partir del 2018 aumenta. Y ha ido aumentando pues eso, en los últimos 3 años. Y en este 2020, bueno, por decir un apunte, lo que se considera es que el desperdicio de alimentos aumentó porque aumentó nuestro consumo. ¿Qué pasa? Que con la pandemia, que recordaréis, estábamos todos en nuestras casas, no íbamos a restaurantes, no íbamos a trabajar, no iban los niños y niñas a los comedores de restauración colectiva, vamos, los comedores de los colegios. Entonces, al final, estuvimos más en casa, consumimos más y tiramos más. Entonces, pero bueno, lo ideal hubiera sido, obviamente, que hubiéramos consumido más, pero que esa gestión de los alimentos hubiera sido buena y el desperdicio de alimentos nos hubiera producido. Pero estos son los datos. Entonces, es evidente que algo falla o que la conciencia que consideramos que puede haber, pues no la es tanto, ¿no? Esta foto, por ejemplo, que está detrás, es de una maleta llena de, pues hay zanahorias, hay manzanas y mandarinas y naranjas que encontramos en la puerta de la oficina que tenemos aquí en Madrid, ¿no? Bueno, pues qué simbólico. Sí, pues para que lo veáis, ¿no? Una manzana llena de alimentos que, bueno, no sé. Comestible, vamos, que se ven. Sí. No sabemos si era de un hogar, si era de un supermercado, eso nunca lo sabremos, pero bueno, estaba ahí con el resto de basura. Evidentemente, esto no debería comer nadie, porque no sabes las condiciones en las que está eso. Por eso, está ahí como cógelo si quieres, pero claro, obviamente no es lo más saludable ni seguro, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de los datos decimos, wow, ¿cuánto se tira? Sobre todo solemos decir esto de jope con la gente que pasa hambre. Es verdad que es un problema moral y ético, obvio, porque hay como unos 800 millones de personas que no pueden acceder a una alimentación todos los días y luego unos 2.000 millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable, que es incluso más grave todavía, ¿no? Que muchas personas que pueden comer pero no comen alimentos saludables y eso implicaría sobrepeso, obesidad, otro tipo de enfermedades asociadas a la alimentación, a la mala alimentación. Eso es evidente que es un problema moral, pero luego tenemos el impacto social, el impacto económico y el impacto medioambiental, que es uno de los que nos hemos acercado más en los últimos años. El impacto social rápidamente, porque es bastante complicado, pero bueno, rápidamente, al final cuando tiramos comida hacemos que haya menos alimentos disponibles, es evidente, ¿no? Si tengo 10 manzanas y tiramos 3, pues hay 3 manzanas menos. Afecta también a las personas que menos recursos tienen en cuanto a la accesibilidad, porque estamos creando una demanda falsa de producción de alimentos, estamos diciendo que necesitamos producir tantos alimentos, cuando en realidad es mentira, puesto que muchos se tiran, ¿no? Entonces, eso hace que el precio de los alimentos, que se decide muchas veces en la bolsa de Chicago, bueno, no lo decidimos muchas veces nosotros, sino que se decide a nivel internacional, pues suba y muchas personas que gastan mucho de sus ingresos en alimentación, pues no puedan acceder a ellos. Y luego es evidente que afecta a la sostenibilidad de los sistemas alimentarios de hoy y de mañana, porque estamos agotando recursos como agua, tierra, para producir unos alimentos que encima no llegamos a comer. Y esa tierra y esa agua quizás se necesitada en un futuro para producir alimentos para las generaciones futuras. Luego el impacto económico, pero bueno, ahí os dejo este textito, pero simplemente decir que evidentemente tirar alimentos es tirar dinero y hubo un estudio que calculaba que los hogares españoles tirábamos en torno a 11.000 millones de euros a través de nuestra compra y que más o menos se calcula, según el último informe que os mostraba antes del desperdicio de los hogares, que tiramos un 4,3% de lo que compramos. Es decir, si yo en la compra me gasto 60 euros en mi compra, de esos 60 euros, el 4,3% lo estoy tirando. Y entonces el 4,3% de todo lo que me he gastado en comida al año lo he tirado, que seguramente sea bastante dinero. Luego el mal gasto de agua, porque claro, cuando se produce un alimento, todos los alimentos en su producción necesitan agua, algunos más, otros menos. Por eso también es importante, no es lo mismo tirar una manzana que tirar un filete. Ahí puedes ver la diferencia, ¿no? Para producir una manzana se calcula más o menos, se ha calculado que son 70 litros de agua lo que se necesitan y para producir un filete
se necesitan unos 4.500 litros de agua. Entonces, pues imaginaros un cachito de filete, tirar un cachito de filete, es bueno, un cachito de filete, ese lleva mucha agua detrás, ¿no? Entonces, más o menos, en torno al 20% del consumo de agua dulce se está utilizando para producir alimentos que se tiran, y no hay que pensar, ¿no?, en estas zonas, sobre todo que tienen sequías, en la zona de donde trabajamos nosotros, de Mozambique, por ejemplo, ya tienen sequías, que les cuesta mucho producir alimentos, entonces, bueno, pues es poco ético y poco sostenible el tirar comida, porque supone también un mal gasto de agua. Vale. El mal gasto de tierra, lo mismo, estamos produciendo alimentos en tierras que además cada vez mayor número de tierras está desertificadas, ahora no recuerdo cuánto era, si era un 30% de las tierras productivas, pero bueno, sabiendo, es una cifra notoria, que muchas de las tierras ya no podemos cultivar en ellas porque han sido erosionadas, porque se han utilizado de más, porque bueno, se las ha mal utilizado, pero es que encima tenemos que añadir que muchos alimentos que se están produciendo en algunas de estas tierras, pues al final se malgastan a través de alimentos que producimos y que luego acabamos tirando. Y luego, por supuesto, el de la contaminación. Claro, cuando producimos un alimento, evidentemente emitimos dióxido de carbono. Es importante, que esto no lo he mencionado, que no es lo mismo tirar un alimento, o sea, no tiene el mismo impacto medioambiental tirar un alimento al principio de la cadena, y yo una manzana, por ejemplo, que se pierda en un campo, que tirar la manzana en mi casa, porque claro, la manzana que se ha producido y que se tira en el campo, pues evidentemente ha gastado agua, ha gastado fitosanitarios, agua, pero para llegar a mi casa, pues imaginad, ¿no? He tenido que llevar el transporte hasta la fábrica a lo mejor, luego hasta el supermercado, luego hasta mi casa, etcétera. Y un montón de emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, ¿no? Cuanto más lejos de la producción está el alimento que tiro, pues más impacto medioambiental va a tener. Y luego, lo que os comentaba antes, os adelantaba un poquito antes, es que cuando no compostamos los alimentos, acaban en un vertedero como el que, aquí, que vemos aquí. Al final, esos alimentos de la descomposición producen un gas el gas metano, es más nocivo, que esto seguro que os suena también esto que se dice, ¿no? De por eso que a consumir menos carne, porque las vacas producen mucho gas metano, ¿no? Por la gestión que hacen de los alimentos, los animales rumiantes. Entonces, bueno, para que veáis, también no solo las vacas, de esto que se dice, las vacas, bueno, dicen los pedos, pero realmente no son pedos, no habéis oído. Bueno, pues los alimentos que se desperdician, o sea, una manzana que yo tiro o echa a la basura, o bueno, pues al final cuando no se compostan, pues acaban produciendo metano. Y luego ya iríamos a los motivos también rápido, porque hay muchísimas causas, de hecho es que hay causas, cada fase tiene sus causas, quizás las más interesantes para nosotros y nosotras sean las de casa, por eso luego le dedicamos más tiempo, pero en general, las generales serían estas, ¿no? Que es como la falta de concienciación de todas las personas, tanto de los consumidores y consumidoras, como de los operarios, como de los agricultores. Bueno, los agricultores yo creo que son los más concienciados, pero bueno, los agricultores, etc. Luego no hay datos, entonces es muy difícil saber por qué se está desperdiciando, porque si no se analiza, no sabes por qué y no puedes ponerle soluciones, ¿no? Hay poca coordinación entre los diferentes sectores de la alimentación y de las fases de la cadena alimentaria, falta de coordinación entre las administraciones públicas, falta de compromiso político, aunque ahora, no sé si os habrá llegado, hace unos días se aprobó el anteproyecto de ley, de una ley contra el desperdicio alimentario, y ahora están en proceso de consulta, entonces todas las personas, organizaciones que quieran pueden hacer su consulta, o mandar su consulta al ministerio, pero hasta hace poco el compromiso era bastante nulo y bueno, esta ley tiene sus fallas. Y luego, quizá que hay cuestiones normativas imprecisas o excesivas, como es esto de la estética de los alimentos, ¿no? Al final, que unos alimentos tengan que ser bonitos responde a regulaciones. A nivel de la Unión Europea se establecen para algunos alimentos unos calibres obligatorios para que los alimentos sean comercializados. Sí que desde el 2011, más o menos, hay como una categoría de más de 20 alimentos que se permite que se comercialicen, aunque sean muy pequeñitos, porque los que son pequeños les descartan, pero para producir, por ejemplo, mermeladas o no para consumo directo. Entonces, claro, nos es muy difícil a los consumidores y consumidoras ir a un supermercado y encontrar pues, unas mandarinas chiquititas o una manzana que esté un poco imperfecta, ¿no? Porque cualquier manzana
me ha dado con las manzanas, pero cualquier manzana que esté en su manzana, de repente hay una granizada que le producen un poco de daño, esta manzana ya el agricultor no la va a poder vender porque no la van a querer. Entonces, sí, eso lo estamos viendo ahora mucho aquí con el tema del volcán de La Palma, que está afectando a la estética de los plátanos, que mira. es un cultivo básico. Aquí se está haciendo mucha promoción para precisamente decir, oye, que aunque el plátano vaya con pintitas, sigue siendo el mismo plátano que antes era amarillo por completo. O sea, Sí, porque sí. tenga más pintitas de quemadura, ¿no? De la ceniza, que no va a afectar de forma negativa. El sabor y sobre todo la calidad nutricional, ¿no? Exactamente. Es que eso era una de las cosas que que yo tenía en mente preguntarte, porque claro, yo decía, ¿dónde se regula? Bueno, ya lo has comentado, ¿no? Pero me impresionaba un poco que a estas alturas, que tú midas la talla pues, de la carne o del pescado, porque se tiene que seguir reproduciendo, lo entiendo. Pero que se mida la talla o la estética de una forma tan importante que provoca que se tiren toneladas y toneladas de alimentos, me impresiona mucho. Pues creo que es algo que me impresiona mucho porque no sé qué sentido tiene, porque me dices que hasta el 2011 prácticamente estaba controlado, ¿no? Sí, hasta el 2011 estaba controlado y a partir del 2011 como que la Unión Europea ya permitió que los alimentos, los que eran pequeñitos, eran como una categoría de más de 26, mandarinas creo que entraban dentro de ellos, pues que no se descartaban, que al menos se pudieran utilizar para producir mermeladas o lo que fuera, ¿no? Y entonces, dependiendo del calibre del alimento, se va en una categoría y otra y se le pone un precio. Entonces, lo que, por ejemplo, va a hacer la ley en España también, o sea, en el BOE, o sea, nuestra ley también, o sea, en España también hay como una serie de categorías dependiendo del alimento, y luego hay una normativa más arriba de la Unión Europea. Pero en esta ley, por ejemplo, de desperdicio de alimentos, que está el anteproyecto, uno de los objetivos que tiene es priorizar, bueno, no priorizar, no, pero dar espacio en los supermercados convencionales a alimentos considerados feos. Eso está muy bien porque, claro, estos agricultores y agricultoras que muchas veces acababan tirando alimentos van a poder vender. La cosa es que siempre cuando damos charlas, además los niños... Pregunta. Hola. Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Vale, pregunta. En este sentido que comenta, con referencia a poner productos feos, ¿vale? En la estantería, de cara al consumidor, ¿qué sería más barato o sería igual? A ver, claro, eso es el problema. De hecho, claro, es que este tema en la ley todavía no está explicado lo que se va a hacer. Sí que sabemos que hay supermercados, por ejemplo, digo, uno de ellos, porque no pasa nada, ¿no? En Eroski, por ejemplo, cada poco tiempo hace una campaña de fruta fea más barata y pone fruta que me imagino que le llegará de sus proveedores normales a menor precio. Y en otros países de Europa también lo han hecho así. Ahora, mi forma de verlo, o la forma de verlo desde el lleno desperdicio, es que si en realidad un alimento lo que importa es el sabor y el valor nutricional y no la estética, no consideramos que debiera estar más barato, porque al final es lo de siempre, las personas con menos poder adquisitivo o concienciadas van a acabar comiendo los alimentos feos, que no pasa nada porque no es ningún problema, y hay otros que van a poder elegir, no sé. Entonces yo creo que mi punto de vista, esto es muy personal. Sí, coincido totalmente contigo, pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente cuando vamos al supermercado, queramos o no, siempre, si tiene algún daño, no lo queremos. Y si nos quieren vender un producto que se supone que no queremos, nos tendrán que hacer un descuento. Yo no lo digo por mí, lo digo porque es que somos así, realmente. Sí, como un incentivo, ¿no? Claro, un incentivo, es que si no, al final... Es que hay mucho desperdicio, tal como comentan. Sí, por eso, supongo que también eso lo puede valorar el supermercado, lo puede valorar, puede hacer experimentos o pruebas pilotos, porque a lo mejor no se sabe bien, o sea, en los supermercados, cuando hablas nosotros que a veces trabajamos con empresas de alimentación, claro, te dicen que son los consumidores y consumidoras los que no quieren esos alimentos y que tienen comprobado que cuando es un alimento feo se queda al último, ¿no? Hablo de feo, no hablo de pocho, una cosa es que una cosa esté pasada, que eso entendemos que nadie lo quiera, pero hablo de un alimento feo, de una fresa con una forma rara, tal. Entonces, yo no sé qué fue antes, si es que los consumidores y consumidoras nos hemos acostumbrado a que todos sean preciosos y entonces ya no somos capaces de coger, porque claro, nuestro imaginario está la manzana bonita o la zanahoria bonita, o son ellos y ellas las que nos han hecho, ¿no? Los distribuidores, el creer que lo bonito es lo sano y saludable. O sea, yo tengo mis dudas.
sí que yo no sé cómo funciona bien, pero por ejemplo en el canal ecológico, o sea, que no es el convencional, en el ecológico no es difícil encontrarte mandarinas pequeñas, patatas feas y todo. Yo que soy aquí en Madrid, socia de una cooperativa, que tenemos productos de, bueno, frutas y verduras ecológicas, que te encuentras mandarinas así, que sabes que eso en un supermercado convencional no te las encuentras. Entonces, yo creo que en la agroecología, en el sistema agroecológico, no a veces no ecológico que tenga el certificado, hablo de ecológico sobre todo en las formas de producir y tal, porque a veces estos alimentos de los que hablo ni siquiera tienen el certificado, es la forma de producir que se considera ecológico, ¿vale? Entonces, claro, es esa diferencia. Y esto que decías tú, Candela, va muy relacionado con las causas así como principales que nosotros analizamos o que vemos del desperdicio en casa. Una es esa, que el cambio de hábitos de vida de consumo. Hace 40 años el desperdicio de alimentos, bueno, no se medía, obviamente, pero que en España seguramente era, o sea, no hay que ser muy listos para saber que seguramente hace 40 años en los hogares poco se desperdiciaría. Puede que en el campo sí, porque quizá no tenían las infraestructuras, la maquinaria como la que tenemos ahora o los sistemas informáticos, pero en nuestras casas seguramente nadie desperdiciaba, o sea, los abuelos y abuelas no desperdiciaban. Pero también porque había, claro, pero también porque había, digamos, no estaba la economía tan bien como ahora. Necesidad, efectivamente. Pero bueno, aún así, realmente yo en mi casa no tiro nada. Pero claro, ya tengo esa base, primero porque soy cocinero y sé exactamente qué puedo aprovechar, qué no puedo aprovechar y nada. Pero claro, que no es fácil. La gente no sabe realmente qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer con aquello. Realmente, si sabes aprovechar los alimentos, evitas también tirar dinero. Además de tirar comida, estás tirando dinero. Obvio, claro. Eso es principal. Si a veces el medio ambiente no te interesa, pero te da igual, que la gente pase hambre, también te da igual, pues a lo mejor tenemos que ir a tu bolsillo, ¿no? Claro. Pero sí, es lo que tú decías, claro, obviamente. De hecho, una de las atribuimos, obviamente, que el desperdicio de alimentos, de hecho, volvió a crecer, lo hemos visto antes, no sé qué año era, pero en el 2018, y creemos que es porque la crisis, bueno, ahora tenemos otra, pero la crisis que tuvimos se había superado, ¿no? Entonces, claro, la gente otra vez volvía a comprar más y no le importaba tirar. Pero lo que nosotros queremos analizar es como un sistema alimentario ineficiente dentro de un sistema capitalista, obviamente, que lo que ha hecho es cambiar nuestros hábitos de vida y de consumo. Y claro, ya las personas no compran, yo creo, bueno, es evidente la influencia de la publicidad, no compramos de acuerdo. Yo creo que también deberían de, en lo que es, digamos, en los supermercados, crear algo para que sepan que si tú tiras X comida, sabes que X personas están pasando. Es decir, que tomen consciente la gente de que tirar comida es tirar dinero, pero también maltratas al medio ambiente, no cuidas al planeta y aparte están otras personas del mundo pasando hambre por y aquí estamos desperdiciando. Ahora que estás comentando eso, Alfonso, igual me meto en un tema complicado, porque es verdad que es muy importante la sensibilización y la educación en este sentido, pero a lo mejor los supermercados, por poner un ejemplo, no son el mejor ejemplo, porque tengo entendido que la cantidad de desperdicio de alimentos que se generan en los supermercados sigue siendo muy alta y sigue estando este fenómeno de que no te dejan coger ese alimento, que siguen cerrando con llave los contenedores o siguen controlando ese desperdicio para que otra persona que no lo pueda coger por miedo a que se enferme y pueda meter en un problema al supermercado. Eso sigue existiendo y yo estoy segura que de ahí hay una cantidad absurda de alimentos que se están desperdiciando y se podrían usar directamente. O sea, creo que es importante la educación, pero es complicado ver cómo implicas a todos los sectores. Claro, y ya no solamente están pasando personas en otras partes del mundo hambre, están pasando en España, también lo están pasando. Claro, precisamente hace un par de semanas, Manuel Rusca, él es un experto en... Es amigo nuestro también. Entonces, él comentaba en el artículo en el Huffington Post, que es donde escribe. El Huffington Post, sí, uno de las uvas de la ira se llamaba. Exacto, y entonces él comenta que, claro, que hay mucha gente en España pasando hambre, mientras que otros están tirando. Entonces, esto necesita, digamos que, no sé, necesitamos apresurarnos en muchos conceptos. Tanto que tiramos comida, tanto que cuidamos el medio ambiente, tanto
porque yo hablo mucho sobre hábitos de vida saludable, de alimentario, es que todo es tenemos que, digamos, que acelerar todo está conectado. Porque todo está conectado. Para lo bueno y para lo malo todo está conectado. Claro, exactamente. Porque además la crisis climática que estamos viviendo ya lo estamos notando. Estamos casi a finales de octubre y que tenemos un tiempo a 30 grados. Y esto es debido a la crisis climática. Sí. Entonces, No. Y además esto que dices, nosotros por eso defendemos los sistemas alimentarios sostenibles. Esto que dices de que el cambio climático, claro, la cosa es que el sistema alimentario, por la forma que ha tenido de producir y desperdiciar, en este caso, ha afectado al cambio climático. O sea, gastamos un montón de agua para producir alimentos. Tenemos un montón de vacas, cerdos en España. O sea, estamos como produciendo muchos alimentos para luego tirarlos. De todas formas, ahí, precisamente, hace unos días asistí a un evento mundial sobre alimentación, sobre la industria de la alimentación, que se llama KM Food. Y entonces hablaban, hay algunos expertos a nivel mundial que lo que hacen es que desarrollan, precisamente en Israel, hay un hombre que desarrolla pollo en laboratorio. Y ese pollo en laboratorio después para evitar el consumo tan masivo que hay de agua, tanto en pollo como en ternera como en otros alimentos, ¿entiendes? Entonces, claro... A ver, es un tema complicado ese, porque luego mucha gente en muchos países vive de la producción ganadera y sería complicado. Claro. Es un tema complicado, pero sí que eso, que el sistema alimentario al final ha producido de una forma que ha causado gran impacto medioambiental, o sea, a través del mal gasto de agua, contaminación de agua, acaparamiento de tierras, mal uso de las tierras, etcétera, y luego le está afectando. O sea, ya estamos viendo, nosotros, por ejemplo, en los países en los que trabajamos, ya estamos viendo cómo el impacto climático también le está afectando la forma de producir, con sequías, inundaciones, etcétera. Y bueno, vamos a tener que hacer esto que se ha hecho siempre, que es la adaptación al cambio climático. Es decir, además, precisamente esta tarde, a mediodía, han hablado en televisión sobre que en diferentes países, no sé si han hablado sobre África, en diferentes países, pues ahora mismo, claro, debido al cambio climático, no saben realmente cuándo tienen que recoger o cuándo tienen que plantar, por cómo se está afectando. Porque están perdidos, claro. Claro, están perdidos, realmente. Sí, a ver, la consecuencia más significativa del cambio climático la notamos en la temperatura en el diario, pero afecta a todos los sistemas, incluso realmente. A lo que nos llega de alimentos. Ya los alimentos, si hablamos de alimentos de temporada, que es uno de los hábitos que normalmente uno tiene que intentar emprender en casa para hacer un mejor uso de sus alimentos y sostenibilidad, ya están llegando en diferentes épocas del año, ya salen antes o salen más tarde. La producción de ciertos alimentos de temporada, y eso lo notamos. Lo que pasa que es lo que venimos hablando, es la educación que nos han creado como consumidores y también la falta de educación, que hay cosas que no sabemos. Hay personas que no saben, bueno, sí, ahora que se produce calabaza, porque tenemos Halloween, y es un clásico, pero que también es época de coliflor, por ejemplo, o de otros alimentos, no se sabe tanto, no se sabe, y eso forma parte de todo este proceso del problema del desperdicio de alimentos. Ahora luego os enseño la web que tenemos para que, haciendo alusión a esto que dices, Candela, pero bueno, sí, al final es como que estamos en un nivel, o sea, un tipo de vida como muy rápido y es al final como que no pensamos lo que hay que cocinar, lo que hay que comprar, o sea, es como una mala gestión de la compra, una mala gestión de la cocina, de la planificación. Lo que pasa es que también mucha gente no quiere cocinar ya, no quiere cocinar y quiere pedir por Uber, quiere pedir por Globo y no quiere cocinar. Claro. En esto mismo lo que hablo es que también pide, pero tú no sabes lo que estás comiendo muchas veces. El tema de alimentación saludable, el tema de obesidad, muchas enfermedades. Todo al final es un bucle, digamos. Claro, pero es una desvalorización de la alimentación total. O sea, el alimento se tira porque está desvalorizado y la alimentación es mala porque también lo está. De hecho, nosotros hoy estamos hablando del desperdicio, ¿no? Pero también hablamos de la alimentación sostenible y saludable, porque ya se ha analizado, vamos, lo dice la FAO, las dietas saludables son las más sostenibles. O sea, que es un win-win, ¿no? Que se dice. A todos ganamos. Sí. Las legumbres, por ejemplo, que son un alimento que viene estupendo para la tierra y que utiliza poca agua y que es sostenible, es de los más saludables porque tiene más aportes de proteínas vegetales, etcétera. Entonces, esa es la buena noticia. Lo que pasa es que eso hay que convencer a la gente, explicarle que a lo mejor pues tiene que dejar de ver un poco
un poco menos. No, pero mira, es lo que tú has comentado. Precisamente, claro, pero esto es como a nivel de España. Si hace, ¿cuánto fue? Hace un mes o poco más de un mes, uno de los ministros comentó que no había que comer tanta carne. Claro, y encima dijo el presidente, a mí me gustan los chuletones. Entonces, si uno habla de una cosa y el mismo de los partidos políticos hablan otra cosa, claro, no le interesa al que vende carne, no le interesa que no se venda la carne. Claro. No, y tampoco la solución es dejar de vender carne, porque no se puede solucionar de un extremo a otro. Hay que hacerlo poco a poco y... Pero claro, el abuso de la carne se está asociando a diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque hoy comemos igual o peor que hace 50 años. Y ahora mismo no nos movemos como nos movíamos hace 50 años. Ahora estamos todo el día sentados y viendo la televisión o haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos todos los días sentados. Sí, Entonces, eso no gastamos tanta energía como antes. Entonces, todo... Claro. Bueno, y luego, a ver, hablando de este tema justamente de la carne, que tampoco nos vamos a meter, pero hay muchos intereses económicos y bueno, claro, gente que vive de ello dignamente y luego muchos intereses económicos más arriba. Lo que dijo además el ministro de Consumo no fue que no se consumiera carne, lo que pasa que yo no sé por qué el mensaje se empezó a decir así. Dijo que había que reducir el consumo de carne. En ningún momento dijo dejarlo. Y yo ya empecé a escuchar por todo a mi alrededor, hay que dejar de comer carne. Y no dijo eso, tú te puedes comer un choletón. Claro. Obviamente, cuando tú quieras, pero todos los días, lo que está diciendo él es que todos los días quizá no era ni lo bueno para el planeta ni para la salud, porque el consumo de carne ha aumentado en todo el mundo, ¿no? Y en España en particular, por nivel adquisitivo, obviamente, pero eso ni es saludable. O sea, lo que dicen los datos en los que se basaba Alberto Garzón, que luego ha sido rebatido por empresas de alimentación dedicadas a la carne y también utilizan sus datos y utilizan sus informes, luego aquí cada uno se queda con lo suyo porque uno se vuelve loco. Pero lo que él decía era eso, que era que reducir el consumo de carne, que era bueno, y fomentar, que es muy difícil, la ganadería intensiva, perdón, la extensiva. La ganadería extensiva es lo que él proponía. No proponía que no se comiera carne. Y es un temor, porque yo hace poco estaba haciendo un curso y hay una ONG que se dedica también a promover la alimentación saludable en comedores escolares, y ellos decían que los primeros en el menú que ponen no ponían carne. A todos los menús, en vez de lentejas con chorizo, pues lentejas con verdura, en vez de guisantes con jamón, guisantes sin jamón. Y de un día a la semana, el segundo tampoco tenía carne. O sea, proteína animal. O pescado, proteína animal. Eso quiere decir que solo un día a la semana, los niños y niñas en la comida no comían ni carne ni pescado. Pues decía que para concienciar a las familias, que se consiguió, más a las familias, porque los niños y las niñas de otra manera, pero para concienciar a los padres y a las madres de que eso era sostenible, era por sostenibilidad y por salud, pues costó un montón, porque nadie piensa, es como la mayoría de personas de vuestro alrededor seguramente y del mío, ¿no? No consumen carne, consumen carne todos los días. Y entonces el pensar no hacerlo, que quizás es una de las pautas más fáciles para hacer que el planeta sea sostenible. De hecho, es que hay estudios que dicen que cambiando una serie de pautas la alimentación, o sea, reduciendo el desperdicio de alimentos y reduciendo el consumo de carne, o sea, esto lo decía el informe de la ONU, del IPCC, se reducía los gases de efecto invernadero. Simplemente la reducción del desperdicio, por todo lo que hemos visto, y reduciendo el consumo de carne, que no significa que no se come carne. O sea, se trata de no abusar. Exactamente. En abusar y ir tendiendo a buscar esa tendencia hacia una alimentación más sostenible. Eso es. Y equilibrada. Equilibrada, exactamente. Claro, es lo que decíamos, palabra importante. Claro, es que es eso, que es lo bueno, y además es eso, el equilibrio es lo que es lo mejor para todos y todas. Es justamente porque si además la dieta más sostenible no fuera la saludable, o sea, pues dirías, pero es que justamente lo que se ve es que la más sostenible, o sea, la que viene mejor para el planeta, es la mejor para la salud de las personas, ¿no? Exactamente. Entonces, y es la que nos permitiría que todos nos podamos alimentar, porque si todos consumiéramos a nivel carne como en Estados Unidos, hay informes que dicen que habría solo alimentos para 2.500 millones de personas. Porque claro, las vacas necesitan comer mucho más pienso, lo que sea. O sea, estos son cálculos que hacen expertos del tema. Luego siempre sale los otros
lobbies no lo quiero llamar, pero otro tipo de empresas que tienen otros intereses y que tampoco yo estoy de acuerdo con acabar con la ganadería, y eso es una barbaridad, ¿no? También, pero hay que darle una vuelta, o sea, regular. De todas formas, cada vez hay más conciencia por no consumir carne animal, ¿eh? Porque en Estados Unidos es otro mundo. En Estados Unidos habrá partes que les guste carne, pero hay otras compañías como NotCo, que es una empresa chilena que está allá en Estados Unidos y se basa en productos de origen vegetal. Es decir, y hay cada vez más conciencia para no evitar, o como aquí en España, Eurofood. El Eura, sí. Claro, sí. Pero también hay que ver que ese alimento está procesado. No es como una... Claro, es que... Es eso, es que un depende cómo esté procesado, pero claro, un alimento ultraprocesado es lo no que... es bueno. Eso, yo siempre lo digo, ¿no? Una hamburguesa vegetariana ultraprocesada, pues no es mejor que una de ternera, o sea... Exacto. No, al final, más... Vale, no estás comiendo carne, pero... No estás comiendo carne, pero realmente, ¿cómo nos está afectando a nuestro cuerpo? Porque es un alimento procesado, ¿entiendes? Porque yo hace unos meses, hablé a través de LinkedIn con un experto que era también de otra compañía que realizaba alimentos a través de alimentos vegetales, ¿no? Pero claro, yo le preguntaba, pero es que es un alimento procesado. ¿Cómo afecta ese alimento a nuestro cuerpo realmente? No me quiso responder, no me respondió. Está claro que los movimientos, el tema de vegetarianos, veganos y similares están generando muy buenas nuevas ideas de producción de alimentos no basados en la proteína animal, que más allá de que sean mejores o peores para nuestra salud, porque obviamente va a depender siempre del tipo de producto final, está creando un impacto diferente en el medio ambiente, que al final forma parte de lo que estamos buscando, ¿no? De reducir ese impacto negativo. Pero bueno, siempre es lo que decimos, llegar a un equilibrio, tanto un menor impacto negativo medioambiental y también en la salud. Pero por enfocarnos un poquito en el tema del desperdicio de alimentos, porque es que este tema da para muchísimo y yo ya me he apuntado aquí para la siguiente misión eco, alimentación sostenible. O sea, no os preocupéis que volveremos al tema. Por enfocarnos un poco en el desperdicio como una de las áreas de la alimentación sostenible, no sé, Laura, si tú, además de por qué desperdiciamos en casa, traes también un poquito de qué hábitos podemos implementar en casa y de qué podemos hacer. Vemos o sea, el por qué, pues sería la influencia de la publicidad y el que al final nos dejamos llevar más por lo que esto que quiero probar nuevo y no miramos lo que a lo mejor tenemos en casa. Luego Perdona, Laura, con referencia a lo que comentas de la no buena planificación doméstica, precisamente en vuestra web, en Yo no desperdicio, he visto uno de los platos que he estado usando un vistazo y tal, y me ha sorprendido porque había una tortilla no de patatas, sino de pasta. ¿Vale? Sí. Para aprovechar la pasta. Bueno, realmente, en vez de llegar a hacer eso, hay que saber que si tú comes una vez pasta y sabes que más o menos está medio lleno, dices tú, bueno, pues para la siguiente vez sé que si he cocido por persona 40 gramos o 50 gramos, aparte de lo que le eche, pues bueno, pues ya sabemos que si somos 2 personas tenemos que cocer 100 gramos. Verás cómo no sobra nada. Claro. Eso es un hábito. Lo primero es eso, lo primero es la buena planificación y luego cuando me ha sobrado comida es cuando yo tengo que ver qué puedo hacer y ahí es donde entra el aprovechamiento de alimentos. Pero obviamente es eso, de hecho, eso que dices tú es prevención al final. En relación a la ley, solo un pequeño paréntesis, claro, esta ley, por ejemplo, tenemos que analizarla bien porque no hemos hecho ese análisis profundo. Y también la pasta es un alimento. La pasta es un alimento procesado, no lo olvidemos. Sí. Es que va todo... Todo está relacionado, pero si nos centramos en el desperdicio, al final la prevención, empezando por prevención... Es lo principal. Lo que pasa es que se tiende normalmente a esto de la... Bueno, es que luego también has comentado cosas de la donación que quería comentar, pero ya nos extenderíamos mucho. Pero claro, la donación al final lo que hace es ir al final, que es como... O sea, no está previniendo nada del desperdicio. Al final lo que está haciendo es, ¿sobra esto? ¿Qué hacemos? Pues bueno, se lo vamos a dar a la gente que lo necesita. Entonces, bueno, sería la pérdida del aprovechamiento culinario y luego las condiciones de venta de los alimentos, que a veces las etiquetas no son claras. Mucha gente desperdicia porque no diferencia entre la fecha de producción con la de caducidad y con la del consumo. Sí. El tema, eso es un clásico. Claro, es una de las razones principales y por eso también nosotros creemos que esta ley, que creo que no aborda ese tema, pues debería abordar el tema del etiquetado de ciertos alimentos, ¿no? Que vaya una regulación más clara, más fácil, que el consumidor o consumidora pueda ser más consciente.
Entonces, bueno, las formas para reducir el desperdicio rápidamente, y luego os enseño un poco la web, es planificar el menú y ajustar las raciones, que es lo que estaba diciendo Alfonso, hacer una compra responsable, revisar la nevera, utilizar alimentos de temporada, porque son más sostenibles, obviamente, y además estos alimentos es más fácil que no se desperdicien. Luego, conservar adecuadamente todos los alimentos, pues si es verano, a lo mejor la fruta, la verdura no puede estar fuera, mirar las etiquetas, si es de consumo preferente, si se va a caducar, etcétera. Recetas de aprovechamiento, luego separar los residuos y hacer compost, y luego cuando vamos a restaurantes, esto que nos da antes mucha vergüenza, pues que no nos la dé, el pedir las sobras. De hecho, esta ley también va a obligar a que los restaurantes lo pongan de forma visible, en el restaurante, e invite a... tengan paquetes para hacerlo, y bueno, y si el consumidor o consumidora lo pide, están en la obligación de darlo. Y yo de todas formas, en la ley, no sé si la ley ya está. ¿De qué? En proceso. La ley de está de proyecto de ley. Dicen que no la van a implementar hasta enero del 23. O sea, todavía queda un año y pico para que se implemente. Sí. Pero bueno, no sé si he leído en algún artículo que pone que lo que has comentado sobre el restaurante, la que la gente no se coma, tendrá la obligación de llevárselo a su casa. Creo que no llega a ese punto, o por lo menos eso no lo he hablado yo, no lo he leído yo, que podría ser. Ya te lo pondré por Twitter, de todas formas. Sí, puede que sea, puede que sea, no lo sé. Yo me he quedado en la parte que obliga a los restaurantes a que lo tengan visibles, a que tengan visible la información de si quieres te lo puedes llevar, ¿no? Porque a veces, bueno, yo creo, por lo menos en Madrid, es bastante corriente ya pedir las cosas. Sí. Siempre tienen paquetes para prepararlo, nadie te mira raro generalmente. Bueno, alguna vez se ríen. Pero hace unos años para acá se ha implementado mucho, a la par de la sostenibilidad en otros ámbitos, se ha implementado la reducción de ese tipo de desperdicio. Yo lo estaba el otro día, cuando decidimos este tema, de hecho, para proponerlo para esta misión, estaba en un buffet libre y había un cartel gigantesco que ponía: si te sirven más en los platos de lo que vas a consumir, se te multará antes de salir del negocio. Y dije, mira, qué buen ejemplo, porque yo no soy muy consumidora de ese tipo de restaurantes, porque suelen ser muy exagerados, ¿no? Justamente por eso. Exactamente, pero cuando vi dije, uy, mira, pues es un sitio en el que si tengo que volver, volvería, porque tiene el detalle de hacerlo. Y eso forma parte de la educación, que cuando llegue la normativa incentivará ese tipo de comportamientos, pero mientras, pues todas estas cosas que proponen para hacer un consumo consciente de los alimentos también en casa. El primer paso para reducir el desperdicio, está claro. Sí, es que es el primero, Sí. Bueno, pues esta es nuestra web, es nueva. De hecho, bueno, antes decías que hace unos días fue el Día Mundial de la Alimentación, que fue el sábado, de hecho, pero el 29 de septiembre fue el Día Internacional, el segundo día que se celebró el Día Internacional sobre la concienciación de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Y entonces ese día presentamos esta web. La nuestra estaba ya un poco obsoleta, tenía otro tipo tenía otro tipo de objetivo, que era que se compartieran alimentos entre personas. Pero bueno, vimos que esa funcionalidad no funcionaba, y entonces hicimos esta plataforma un poco más centrada en qué pueden hacer las personas en sus casas para no desperdiciar. Entonces, por un lado, bueno, pues hay noticias, hablamos de diferentes iniciativas, pero luego en relación a lo que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra casa, hay por un lado una aplicación, una funcionalidad que nos permite medir el desperdicio. Es una calculadora muy sencilla, o sea, porque hacerla más era muy complicada, ¿no? Porque, bueno, complicado, ¿no? En el desperdicio. Por ahí que hay que empezar. A mí me parece genial. Yo estuve cotilleando vuestra web y me parece genial la aplicación. Pues vale, gracias. Lo que se propone es que miras durante un día el desperdicio. Claro, que puede ser que el día que lo miras no desperdicies nada, porque no todo. Bueno, que miras un día lo que desperdicies, y luego la calculadorcilla te dice lo que desperdiciarías al año, y bueno, una serie de mensajes. Luego, por otro lado, tenemos como un calendario de alimentos de temporada en el que tú puedes ver qué alimentos se producen en esta temporada aquí en España, y te va diciendo, pues bueno, ahora mismo, claro, está el de octubre, pero tú puedes ver los resto de meses, puedes ver los alimentos que se producen en el momento, los que están entrando y los que están saliendo, y luego una explicación también de cada alimento, pues de las propiedades que tiene, y de las recetas que hay colgadas en nuestra web que se pueden hacer con ese alimento, ¿no? Si vas a la zanahoria, pues te salen todas las recetas que se pueden hacer con zanahoria. Y luego tenemos recetas de aprovechamiento, que es lo que decía Alfonso, de la tortilla de pasta,
que yo, por ejemplo, jamás la he probado, pero te justamente... Yo es que lo he visto y digo, ay, digo, porque... Hombre, yo es que sigo mucho, yo sigo mucho a nivel gastronómico, a nivel mundial y un poco más profesional, y ver esto, pues realmente... Ya. Pues esta receta, bueno, la colgaron y luego el otro día en un colegio de Castilla y León dando una charla, un chaval dijo, pues hablando de recetas de aprovechamiento, ¿qué hacéis en casa para aprovechar? Pues dijo, pues mi padre cuando sobran macarrones con tomates hace tortilla. Y nos hizo mucha gracia porque es verdad que la receta está subida, pero nosotras nunca hemos conocido a nadie que la haya hecho y tal. Y nos hizo gracia y dijimos, anda, mira, pues hay gente que hace esto, ¿no? Vale. Luego hay como un sitio para que la gente que quiera comparta ideas para actuar contra el desperdicio. Tenemos otro para como denunciar y reflexionar sobre el desperdicio. Entonces, por ejemplo, pues se pueden subir imágenes que te encuentres pues, de comida tirada y hay como una sandía en la foto de la derecha. Y luego comida de, bueno, un restaurante, pues alguien que se dejó las bandejas. El otro día subió una mujer comida que se había llevado en un tupper, pues esto que hablábamos del tupper que te puedes llevar en un restaurante, pues subió eso y hacía como una reflexión sobre bueno, lo adecuado es llevar la comida. Y luego también damos consejos de cómo hacer una buena lista de la compra, es verdad que es muy sencillo, pero bueno, no ha funcionado. Y luego tenemos una pequeña funcionalidad para organizar la nevera, unos consejos principales y luego dónde se debe situar cada alimento, dónde es lo ideal que se pongan, para que se conserven mejor, ¿no? Porque como la nevera tiene diferentes temperaturas, pues no es lo mismo poner un alimento en la puerta que dentro, ¿no? O sea, al final son como concentrar en una web pequeñas ideas, ¿no? Unas pocas ideas de lo que podemos hacer, ¿no? Porque al final, claro, si tú te conciencias cuando empiezas a actuar y te das cuenta que actuar no es tan complicado, es, bueno, como lo típico, como cuando al principio bueno, yo siempre he reciclado toda mi vida, no recuerdo no reciclar, pero gente que nunca ha reciclado, de repente empieza a reciclar, lo incorpora en su hábito diario y una vez que empiezas a hacer eso es muy difícil volver atrás, o sea, es muy difícil volver a juntar el plástico con el vidrio, con la comida, ¿no? Yo creo, cuando tú te conciencias y te empieza a dar como angustia o pena o remordimiento o tienes mucha responsabilidad por tirar lo que tú decías, pasta, pues el día siguiente a lo mejor no la haces tan gratuitamente la pasta, sino que calculas un pues poco. Como el ejemplo del limón. El limón mucha gente lo corta por la mitad, utiliza el jugo y lo tira. Pues no, hay una opción muy fácil. Yo lo hago. Yo cojo como cuando pelas una patata, pues en vez de pelar la patata, pelas el limón. Y la cáscara que queda, la guarda y la comela. Y cuando vas a hacer un arroz con leche, pues ya tienes la cáscara de limón. Comparte eso en Yo no desperdicio. Nos encantaría que lo compartieras en Yo no desperdicio, en el apartado de trucos, porque hay una de recetas y luego hay trucos para no desperdiciar. Pues, por ejemplo, que las patatas y las cebollas no las juntemos, ¿no? O sea, cuando se conservan, ¿no? Que no se guarden juntas, porque al final la cebolla, por los gases que emite, acelera que la patata produzca raíces, ¿no? Ni una al lado de otra, ni la cebolla encima de la patata porque cae el liquidito. Bueno, eso es también. Eso es. Y luego otro truco, por ejemplo, es que los tomates, que lo hace todo el mundo del campo, pero que los tomates en vez de ponerlos hacia arriba, ¿no? Que se pongan hacia abajo y así como duran más tiempo. Pues nada, este de limón es muy interesante. Y entonces, hablando de truquitos, ¿vale? Y aprovechamos porque, bueno, también a la gente le gusta mucho y, bueno, ya hemos llegado a la hora de emisión, pero podemos exprimir 5 minutitos más. Hablando de truquitos, que estaba viendo aquí la aplicación esta de la nevera, ¿qué consejos así generales dices para ordenar una nevera? O sea, por ejemplo, la puerta es lo más caliente. La puerta es la más caliente, claro. Entonces justo necesitas, ahí tienes que poner aquello que no necesita tanto frío, pues las bebidas, pues eso, el zumo, la Coca-Cola y todo esto. Okay. Y luego arriba, por ejemplo, tienes que poner aquellos alimentos que necesitan más refrigeración. Con los huevos, por ejemplo, encontramos fuentes que decían que eran mejor en la puerta y que no, pero lo que al final concluimos es que en la puerta, este espacio que hay para los huevos y las neveras, sí, en realidad no debe ir ahí, porque los huevos justo es un alimento que lo que necesita no es frío en particular, pero lo que necesita es que no haya cambios de temperatura bruscos. De hecho, si vais a cualquier supermercado, los huevos los encontráis fuera de la nevera. Es después en casa donde los metemos en la nevera. Y de hecho, los huevos se pueden mantener fuera sin problema. El espacio está frío y aireado, lo puedes estar frío, que no es un espacio muy caliente dentro de la cocina, puedes tener los huevos fuera, que no es peligroso.
Eso es. Entonces, por ejemplo, los huevos se recomienda que no se pongan en la puerta, porque justo la puerta, al abrirse tanto, es la que más cambio de temperatura tiene, ¿no? Y luego en el medio, pues ahí pueden ir las sobras. Bueno, en esta imagen no están las sobras, pero bueno, es donde se colocarían pues, los tapes con sobras, luego los embutidos, las conservas, todo esto. Luego un poco más abajo, la carne y el pescado, también por la temperatura. Ahí es una temperatura fría, y luego en los cajones las frutas y verduras que no necesitan que la temperatura sea tan fría. Y luego en el congelador, obviamente, hay el orden que tú quieras llevar para organizarte bien, lo adecuado sería que cada cajón fuera para unas cosas. Bueno, eso es lo que hago yo particularmente, ¿no? No mezclo carne con pescado y con, yo qué sé, hielo, o con tuppers cocinados, ¿no? Que es un puré que me ha sobrado. Lo que hago es repartirlos, organizarlo bien para saber yo, si quiero carne, dónde tengo que ir. Pues no tengo carne, pues compro. No sé si, bueno, eso. Y luego intentar siempre, eso es lo que recomendamos. Sé que es muy rollo, pero yo, por ejemplo, en mi casa, mis padres siempre lo han hecho, pues es etiquetar lo que has congelado, incluso si pones la fecha, pues estupendo. Porque, a ver, el congelador lo que hace es mantener, o sea, que no se produzcan patógenos, no sé qué, y mantener el alimento, pero tú no puedes tener un filete 4 años congelado. Entonces, bueno. Pues, no, pero es muy sencillo. Según el congelador. El congelador normalmente en las casas no es un congelador grande. Yo en mi casa tengo un congelador y una nevera. Entonces, ¿qué voy haciendo? Que yo no compro nada, o lo que compro, tengo que gastar primero lo antiguo, digamos. ¿Entiendes? Eso está muy bien. Regenerar. Claro. Todo el mundo. Es que el problema es eso. Claro, es que tú estás aquí, pero tú ya estás muy concienciado, obviamente. Pero claro, el problema es de cuando damos las charlas, bueno, que todo el mundo, que a ti te creo, pero todo el mundo dice que no desperdicia, y luego empiezas a indagar y ves que no. Yo desperdicio, Y yo, de hecho, fui consciente de que desperdiciaba cuando empecé a trabajar en esto. O sea, cuando yo no trabajaba en esto, que bueno, ya llevo años, pero cuando no trabajaba en esto, pues yo qué sé, y ya de repente empiezas a trabajar en ello y ves que desperdicias, y claro, empiezas a decir, ostras, y mucho, que eso no lo he dicho antes, pero lo que más se desperdicia en España, en torno a un 80%, es producto sin ni siquiera cocinar. O sea, la mayoría son frutas y verduras y pan, pero es que lo triste es que son alimentos que ni siquiera se llegan a cocinar. O sea, no son las sobras del plato. Pero bueno, el pan, si tú sabes que el pan, hablando de pan artesanal, porque ese es el mejor que puedes comprar. Si tú compras un pan artesanal y sabes que te dura 10 días, si tú sabes que por circunstancias en los primeros 4 días vas a gastar, pero los siguientes tienes que salir de viaje o de lo que sea, pues lo que te sobre lo congelas, porque este pan lo puedes congelar perfectamente. La fruta y la verdura también la puedes congelar. Entonces, sí. Pero claro, todo eso... Sí, claro, pero todo esto, claro, no hay mucha gente que lo haga o que se tome ese esfuerzo, ¿no? Cada vez más. Y quizá porque no lo saben, o porque tú el momento que cuentas el impacto a lo mejor que tiene tirar comida, jope, ya ves que es un problema y ya quieres actuar. Pero cuando no te cuentan nada, pues es como... Claro, si no sabes, pues... El primer paso también en todo esto es este tipo de iniciativas. Nosotras, por la parte de Misión Eco y la página web que tenéis vosotras, porque al final es una forma de que la gente vaya diciendo, ostras, es que de desperdicio no me estaba dando cuenta. Porque en algún punto hay que empezar y siempre nos ocurre, tanto hablando de desperdicio de alimentos como en otros aspectos de sostenibilidad. Y hay muchas veces, y ninguna duda es mala, ni ningún inicio es poco. Quiero decir, es importante saber que aunque sea reducir un poquito lo que me sobra de las comidas porque me planifico antes, ya es un cambio tremendo. Y ya el siguiente paso es evitar que me llegue a sobrar. Y el siguiente es pues tener una bandejita de esto es lo siguiente que tengo que consumir de mi nevera, que no se me pase, y cosas así, que al final es poco a poco. Claro, sí, es poco a poco. Pero sí, lo primero que decías antes, que lo primero es la concienciación. O sea, y por eso lo de la calculadora, es como, o sea, la calculadora tampoco te va a ayudar mucho, pero es únicamente como un altavoz, una vocecilla que te dice, pues, desperdicias, seguramente más de lo que piensas, y este es el impacto que tiene, ¿no? Y bueno, todos lo podemos ver a nuestro alrededor, que hay gente que no le importa tirar comida, o cuando vas a un restaurante no le importa pedir de más, y yo con eso, por ejemplo, de que trabajo en esto me pongo, o sea, no lo puedo hacer, me supera, y yo soy capaz de pedir, pero no estoy en un restaurante, pedí un trozo de tarta que era ridículo, había sobrado, pero joder, me daba un apuro tirarlos, que me daba una pena. Además costaba 10 euros por tarta, que bueno, no pasa nada, pero es... También
hay otra cosa que nos pasa a los que nos gusta comer. A lo que nos gusta comer nos pasa una cosa, que nos ha sobrado un poquito en el plato y por no tirarlo te lo comes. Y pasa mucho. Ya. Eso siempre, también lo decimos. No comer tanto. Claro, también decimos eso, que la solución no es tener al padre, porque normalmente además en entrevistas que hemos hecho vemos que siempre es el padre, que se coma todos los restos, porque es que al final esa persona está sobrecomiendo por no tirar lo que está estupendo, pero está sobrecomiendo, porque esa persona ya tiene cubierta su cantidad de alimento, ¿no? Entonces, claro, tú decías antes del previo, la prevención, o sea, no cocinar tal. Y en un restaurante, pues, de 3 raciones y si te quedas con hambre pides una cuarta, o si te quedas con hambre pides un postre, ¿no? Al final esto de obligar a la persona que se lo coma, pues no sé hasta qué punto. Sí, el alimento no va a acabar en un vertedero, pero no sé si es la solución. Pues sí. Para los que nos están escuchando y por aquí que han preguntado en el chat, yonodesperdicio.org. Sí, lo pongo en el chat. Para cualquier duda, y ahí hay muchas aplicaciones y desde ahí yo creo que también se conectan con vuestras redes sociales por si quisieran preguntaros o participar o cualquier cosa, porque por ejemplo hay una persona aquí escribiendo que es productora, ¿no? Creo que ha dicho Natalia. Y bueno, por si quiere implicarse, quiere aprender un poquito más o para su propio trabajo, pues... A ver, claro, esto es más orientado a... Bueno, hemos trabajado también con productores, pero esto es más orientado a consumidor y consumidora. Y bueno, ella también será consumidor y consumidora. Exactamente. Realmente. No, pero me imagino que conoceréis también gente, decir, mira, a lo mejor no nosotras, pero te podemos derivar por dónde puedes investigar un poco más. Contactos, depende en la zona, o sea, de donde sea, porque no en toda España. Entonces, tenemos la sede en Madrid, tenemos otra en Andalucía, otra en Euskadi, pues en diferentes zonas. Entonces, claro, depende de los contactos que tenemos. Pero las sedes esas, ¿de qué son exactamente? ¿El qué, perdón? Porque he comentado la sede en Madrid, la sede en Andalucía, pero ¿de qué son las sedes exactamente? Las sedes son, o sea, somos personas trabajando allí con proyectos de cooperación internacional que tenemos en Mozambique, en Senegal, en Bolivia y en Perú, y luego que hacemos campañas de sensibilización, como esta. O sea, trabajamos con la financiación es socios y socias que tenemos, como cualquier ONG, y luego subvenciones públicas. Entonces tenemos sede en Córdoba, tenemos sede pues porque hay socios y voluntarios. Por ejemplo, en Córdoba no tenemos a ninguna persona física trabajando, pero tenemos a socios y a voluntarios que gestionan esa sede, ¿no? Luego en Madrid sí que tenemos a personal técnico trabajando, en Euskadi tenemos también personal técnico, pues eso, son como las oficinas las que tenemos. Claro. Pues bueno, no sé si hay dudas, si se os quedan dudas específicas sobre el tema del desperdicio o cómo aplicar alguna medida y tal, que quien quiera preguntar, que aproveche. Vamos a tener que salir a casa ya. Haremos otra emisión, yo creo que este tema da para mucho y creo que la idea de alimentación sostenible, que puede englobar también el tema de alimentación saludable, porque ya hablamos que está completamente relacionado, creo que será un tema que sacaremos para una próxima emisión, os contactaremos, aprovechamos si queréis dejar vuestros contactos en el chat, sobre todo Alfonso, Fran, que habéis participado, Natalia, si queréis dejarlo y ya nosotras os avisamos y os ponemos la información cuando hagamos nuevas emisiones ECOS. Y o sobre también ese tema, a través del email. O a través del email. Yo he puesto mi página web, que es gastronomiefindy.com. Yo baso en asesorar en hábitos de vida saludables y en mi página web tenéis una sección que son recetas saludables. Esas recetas saludables además son sostenibles. Ok, genial. Un proyecto muy chulo. Pues nada, te apuntamos. Y nada, cualquier cosa también nos podéis escribir, tanto a Arti, a Coworking Nomad o a mí, a través de Alternativa, tanto para otras ideas de Misión Eco o si os apetece participar en otras propuestas. Y por si se os quedan algunas dudas, si no os conseguís conectar con Laura o con ellas directamente a través de Enraiza Derechos o Yo No Desperdicio, que sin problema os conectamos nosotros también. ¿Este vídeo no lo enviáis o no? Nosotros este vídeo lo publicaremos en YouTube en las próximas semanas. Y aparte os he puesto en el chat el enlace al blog en el que tenéis todos los vídeos de todas las emisiones que hemos hecho hasta el momento. ¿Vale? Todos son temas relacionados con hábitos sostenibles o sostenibilidad, pero hablamos de diferentes temas en cada uno.
Normalmente hacemos un resumen final, no me voy a explayar porque ya se nos ha pasado un ratito del tiempo, pero nada, recordar la importancia de la reducción del desperdicio de alimentos en el hogar, que es lo que podemos controlar nosotros, pero a través de nuestro consumo, que al final, al principio lo decía Laura, también afecta en lo que nos van a ofrecer como consumidores. Si reducimos lo que compramos o seleccionamos de otra forma, o comercios que no nos vendan lo bonito, sino lo bueno, es decir, lo nutritivamente bueno, también se incentivará ese tipo de consumo y es una forma de empezar. Que planifiquemos, que nos organicemos y, por supuesto, todo lo que podamos reducir de los desperdicios en casa, pues es importante y lo poquito que hagamos ya afecta muchísimo a nuestro planeta de forma positiva. Y nada más. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a Laura por unirte a este proyecto, porque ya formas parte de Misión Eco, de aquí para los restos. Gracias. Sí, muchas gracias y también por los proyectos que tenéis entre manos de cooperación, que los veo súper importantes y necesarios. Y está genial que siga habiendo gente como vosotros participando y creando esas iniciativas. Gracias. Y cualquier cosa estamos por aquí también. Igual, lo mismo os digo. Muchas gracias, chicos. Fran, Alfonso, todos los que os habéis conectado. Y nada, nos vemos en la próxima emisión. El mes que viene, en torno al 15 de noviembre, rondando, unos días antes, unos días después. Y bueno, en estos días os publicaremos cuál será el siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Venga, chicos. gracias. Luego. Gracias. Adiós. Hasta luego.